gremio se exige haber agotado todas las instancias de cumplimiento y de notificaciones, emplazamiento, y se les da la oportunidad, ¿cierto? Siempre se da traslado para ver si hay alguna oposición, si hay plazo, si hay excusa, ¿de acuerdo? Es bien largo el camino en materia civil para llegar a las medidas de apremio, porque cuando no se cumple, los tribunales también se pronuncian en contra y se revocan esas medidas. O sea, ahí lo que, lo que para mucha gente que no conoce el sistema judicial en general aparece como un exceso de garantía, algunas manifestaciones del proceso penal, esas manifestaciones son mucho más reiteradas y mucho más laxas en materia civil. Mucho más. Cuesta mucho más llegar a las medidas de apremio. ¿Ya? Eso tenganlo presente para que tengan paciencia cuando tramiten asuntos civiles. ¿Ya? ¿Dudas? Límites de la jurisdicción. Cuando decimos que los tribunales están investidos de jurisdicción y que la jurisdicción es unitaria y damos características de lo poderosa y de lo relevante que es, cuando uno dice límite de la jurisdicción, a ver, ¿está limitada la jurisdicción? Bueno, son límites son límites que se dan de manera natural, porque resulta que los tribunales no están solos en el mundo, no están solos en el país, y hay una serie de relaciones, partiendo por las internacionales, que hacen que la jurisdicción de los respectivos países tenga limitación. Ya, la primera limitación tiene que ver con relación al tiempo. Regla general, la jurisdicción es perpetua, ¿cierto? No, la función jurisdiccional no cesa, no se detiene independientemente de que los jueces se vayan cambiando, porque los jueces tienen fecha de vencimiento. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de los jueces? 75 años, muy bien. Pero hay tribunales que ejercen jurisdicción, sean o no del Poder Judicial, pertenecientes al Poder Judicial, que son temporales, porque hay un plazo para que ejerzan esa jurisdicción. Y ahí están los ejemplos. Tribunales arbitrales, el arbitraje se hace por encargo de las partes del tribunal, y ese juez árbitro tiene una duración predeterminada, que normalmente no excede los 2 años. Ese es el plazo de duración del juez árbitro. Y los tribunales unipersonales excepcionales. Cuando habla de tribunales unipersonales excepcionales, se está poniendo se puede poner en distintos aspectos, pero hay uno que es más manifiesto y que es más clarificador para ustedes, que tiene que ver con los conocidos ministros de fuero. ¿Ya? Los ministros de la Corte a veces les corresponde conocer de causas de relevancia, porque están asociadas al fuero que tienen algunas personas, ¿ya? Puede ser alguna autoridad de la República, pero también en materia penal existen también los tribunales de fuero, entre comillas, porque no es fuero propiamente tal, pero sí los tribunales especiales temporales. Los jueces, por ejemplo, cuando van a tramitar causas de derechos humanos al juzgado del crimen antiguo, van por un tiempo, van por la asignación para esa causa. Entonces ahí hay jurisdicción limitada en cuanto al tiempo. Bien, pero son ejemplos que tienen que ver con eso, porque cumplen un encargo específico que está autorizado por la ley a ser delimitado. Bien, cuando los jueces, los ministros de la Corte Suprema, los ministros de la Corte de Apelaciones más que todo, instruyen un sumario criminal para determinar responsabilidades de causas de derechos humanos, que por la época de comisión corresponde al procedimiento antiguo, ¿cierto? Ellos van al tribunal correspondiente, tramitan la causa, hacen la investigación y después fallan y la causa sigue siendo del tribunal. O sea, si yo quiero defender a alguien que tuvo una causa de derechos humanos, tengo que ir al tribunal respectivo. La causa no la tiene la Corte. Ese ministro fue, hizo la pega y se fue. A eso se refiere. ¿Se entiende, no? Bien, en segundo lugar, en atención al espacio.
hay un límite que tiene que ver con la soberanía de los otros estados, y en esa materia lo que prima obviamente es el derecho internacional, por eso que hay una D y una I ahí, ¿de acuerdo? El derecho internacional de los tratados, ¿cierto?, en donde el principio de soberanía de los estados impide el ejercicio de la jurisdicción afuera. Cuando hablamos de extraterritorialidad de la ley, hablamos de que se podía juzgar en Chile un delito cometido afuera. Nunca dijimos que podíamos aplicar nuestra legislación procesal afuera. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Bien, por eso es un límite de la jurisdicción. ¿Ya? Y esos límites a la jurisdicción que están dados por el derecho internacional, básicamente lo que hacen es establecer inmunidades de jurisdicción. Ese es el término. ¿Bien? Se establecen inmunidades de jurisdicción, o sea, casos en los cuales la jurisdicción tiene un límite en que no puede actuar sobre ciertas personas o ciertos personeros en virtud del derecho internacional. El detalle está en el apunte, ustedes lo revisan, pero básicamente se refiere a los estados extranjeros como personas jurídicas, a los jefes de estados extranjeros, o sea, a las personas que gobiernan, a los agentes diplomáticos, a los cónsules y a misiones especiales de organismos internacionales. Todo esto está resguardado o respaldado por normas de derecho internacional, ¿de acuerdo? El derecho internacional de los tratados, la configuración de la ONU, la convención de misiones consulares, todo tiene una regulación internacional que resguarda la soberanía correspondiente, y esa razón, la soberanía del Estado extranjero, es la que produce el límite de la jurisdicción. ¿Bien? Es una cuestión más general, pero los casos están ahí dados para que ustedes los conozcan un poco más en detalle, pero no tiene más que eso. Como es inmunidad de jurisdicción, sencillamente se trata de que ahí no se aplica, ¿cierto?, la jurisdicción chilena. Y luego tenemos un límite interno. El límite interno de la jurisdicción tiene que ver con las normas que regulan la competencia. ¿De acuerdo? Las normas de la competencia, las normas que regulan específicamente la competencia, que vamos a ver más adelante, limitan la jurisdicción. No es que el juez no pueda conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, sí puede, pero le acota qué tipo de materias puede conocer o en qué territorios jurisdiccionales se puede desempeñar, porque obviamente que se requiere que esto tenga un orden, ¿de acuerdo? Por eso que se habla que la competencia, la doctrina dice que la competencia es la medida de la jurisdicción. ¿Cómo se aplica la jurisdicción en tal lugar? Se aplica en esta medida, porque luego de aplicar las reglas de determinación de la competencia, nosotros vamos a llegar que el tribunal competente, en este caso en particular, es el juzgado civil de Viña del Mar. ¿De acuerdo? A eso se refiere con límite interno intraestado, para que la competencia, para que la jurisdicción que ejercen los jueces, ¿cierto?, tenga un orden y una racionalidad. ¿Bien? Orden para ellos, para que no se confundan y se anden estorbando, y una racionalidad y un entendimiento para los justiciables, para las personas que queremos o que necesitamos, ¿cierto?, la decisión de este tercero. Bien, tenemos que saber dónde deberíamos recurrir. Dentro de estos límites se habla también en atención a la materia. Los límites internos, o sea, la competencia, tiene ciertos elementos que permiten acotarla, que son la materia. Hay ciertas materias que solo pueden ser conocidas por los tribunales que se crean para ese efecto. Ya los tribunales ordinarios tienen competencia como los juzgados de letra, pero los tribunales especiales, como por ejemplo el Tribunal de Familia, tiene una competencia respecto a una materia específica, y el juez de familia nunca va a conocer asuntos civiles ni menos asuntos penales. Lo mismo respecto del otro. Ese es un criterio de competencia absoluta que es inmodificable por las partes, ustedes ya lo saben, porque son normas de orden público. Bien, normas de orden público.
Bien, también hay una limitación respecto de la persona que puede ejercerla, que ya lo saben ya, el juez, ¿cierto? Que no se puede delegar, salvo lo que ya dijimos. Y también está el límite, que también es interno, pero que tiene que ver con las facultades que tienen los otros poderes públicos, que también lo hemos dicho ya varias veces y que emerge sin lugar a duda del 76 y del 83 de la Constitución, cuando el Poder Judicial, los jueces no pueden realizar, no pueden ejercer funciones de otros poderes del Estado, pero así, a su vez los otros poderes del Estado tampoco pueden realizar funciones judiciales. ¿Ya? Ahí hay una prohibición cruzada. Eso el 76 lo hemos leído hartas veces, el 83 no sé si lo hemos leído mucho. Le damos el 83 de la Constitución para fijar esa idea. ¿Alguien tiene la Constitución? Dice, Ministerio Público, un organismo autónomo jerarquizado con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinan la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Ya, cuando la ley dice que esa función es exclusiva, de otra forma, porque ahí tenemos otro órgano distinto de los otros poderes del Estado, de otra manera los tribunales no pueden ejercer esas funciones. ¿Bien? Por eso que el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, es un organismo autónomo que tiene funciones exclusivas, ¿de acuerdo? Ahí se está separando. Le damos el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, en este mismo contexto. Artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto? Sí. Es prohibido al Poder Judicial mezclarse las atribuciones de otros poderes públicos y, en general, ejercer otras funciones que las determinadas en los artículos procedentes. Precedente, ¿cierto? Precedentes, perdón. Sí, ¿cierto? Entonces ahí está la otra cara de la moneda. El artículo 76 y siguientes de la Constitución prohíbe a los otros poderes del Estado, ¿cierto?, abocarse a causas pendientes, a hacer revivir procesos fenecidos. Todas esas intervenciones están vedadas a los otros órganos públicos. Acá en el Código Orgánico se le da la regla a los jueces. Usted tampoco puede inmiscuirse en las funciones de los otros poderes del Estado. Y todo eso es un reflejo del artículo 7º, de acuerdo del principio de juridicidad. Eso es lo que está por sobre todas estas normas. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? Bien. Actos judiciales no contenciosos. Todo lo que hemos hablado hasta el momento tiene que ver, ¿cierto?, con la resolución de este tercero, ¿cierto?, que heterocompone este conflicto, ¿cierto?, con esta decisión de autoridad, pero que se mueve fundamentalmente en materia civil en virtud de ¿qué principio? Del principio de... ¿Ah? ¿Qué principio? ¿En virtud de qué principio se mueve la justicia civil? Dispositivo, ¿cierto? Sí, pues, así es, pues, en virtud del principio dispositivo, que pone a los tribunales en una posición de que se requiere su intervención mediante el ejercicio de una acción, ¿cierto? Y da origen a una relación procesal que permite la intervención de la contraparte, conocida genéricamente como o excepción, ¿cierto? Acción o excepción, así lo vimos. Esa es la lógica que nosotros hemos estudiado hasta este momento, ¿ya? Y eso es, naturalmente, que ahí estamos hablando de jurisdicción contenciosa, hay contienda entre partes. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Ya. La jurisdicción
no solamente abarca una función de decisión cuando hay controversia, sino que también se ejerce una especie particular de jurisdicción cuando la ley llama a los tribunales a intervenir en ciertos trámites que tienen un carácter claramente administrativo, pero en que la ley dispone la intervención del juez. ¿De acuerdo? En los que obviamente hay dos elementos que son fundamentales. Primero, la ley es la que ordena la intervención del juez. El juez no puede intervenir en los asuntos que él quiera. Que a mí me interesa esto, así que yo voy a intervenir y venga para acá, señor, yo le voy a orientar sobre cómo debe ser la vida. No. La ley. Y en segundo lugar, que no haya contienda. Si la ley llama al juez a intervenir y no hay contienda entre partes, ese es un asunto no contencioso. ¿De acuerdo? Donde se ejerce jurisdicción que tiene una naturaleza, si uno la examina, tiene una naturaleza más administrativa, ¿cierto? Porque no se cumple este rol fundamental de zanjar un conflicto de relevancia jurídica intersubjetivo, sino que lo que se hace es intervenir, ¿cierto?, para verificar la concurrencia de ciertos requisitos, la observancia de ciertas formalidades. ¿De acuerdo? Eso es lo que la ley dispone. Eso tiene una reglamentación bastante técnica que va mezclando normas del Código Orgánico de Tribunales con la del Código de Procedimiento Civil. La primera norma que aparece es la del artículo 2 del Código Orgánico de Tribunales, la que podemos leer a modo ilustrativo. También corresponde a los tribunales intervenir en todos aquellos actos no contenciosos en que una ley expresa requiera su intervención. Ya, vámonos al 45 número 2 letra C, el mismo código. 45 número 2 letra C. Ahí, ¿qué es lo que hace esa norma? Habla de la competencia. ¿Quién es competente para conocer de los actos judiciales no contenciosos? Veamos qué dice la norma. 45 número 2 letra C. ¿Sí? En primera instancia, de los actos judiciales no contenciosos, cualquiera que sea su cuantía, Ya. salvo lo dispuesto en el artículo 4. ¿Y qué tribunales? Los jueces de letra. Los jueces de letra. ¿De acuerdo? Ellos son los competentes y ahí está la norma que les otorga competencia. ¿Sí? Sí.